El diseño industrial está muy bien porque ya nos define o traslada un poco la idea que yo he tenido en la cabeza un poco más a tierra, pero todavía sigue estando en el ordenador ese producto, no lo hemos sacado físicamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un prototipo. Digamos que un prototipo es como la primera unidad física que yo voy a tener de mi producto. ¿Para qué sirve un prototipo? Pues para validar que todo aquello que he diseñado teóricamente, pues luego en la práctica funciona. Y es una fase muy importante, nunca se debe de saltar, ¿vale? Nunca podemos pasar del diseño a la fabricación, porque tú inviertes en un molde, por ejemplo, y luego te das cuenta que el mango tan pequeño no es funcional, que tienes que cambiar las dimensiones. Pues imagínate, no te serviría el molde y tendrías que invertir en otro. Cuando el molde, luego lo veremos, es el coste inicial, digamos, más elevado. Entonces tiene mucha importancia un prototipo para ver defectos, por ejemplo, para validar un poco todo lo que yo he tenido en la cabeza y lo he trasladado al ordenador. Bueno, pues para comprobar que luego en la práctica, cuando estoy utilizando ese producto, también funciona bien.